Veamos ahora a los péptidos y a las proteínas. Una vez conocida la unidad estructural, es decir, el aminoácido, podemos definir a péptidos y proteínas como estructuras que presentan varias unidades de aminoácidos encadenados. Esto se logra mediante el enlace peptídico, que como vimos es un enlace amida, logrado entre la función ácido de un aminoácido y la función de amino de otro aminoácido. La estructura general de péptidos y proteínas la tenemos allí, donde se ubica el aminoácido que tiene el grupo amino libre, es decir, el extremo N terminal, a la izquierda. Luego sigue la cadena de aminoácidos, todos unidos por enlace peptídico, con una N cantidad de aminoácidos. Y en el extremo derecho se ubica el aminoácido que tiene el ácido carboxílico libre, denominado extremo C terminal. Se utiliza esta convención de poner el N terminal a la izquierda y el C terminal a la derecha. Y de acuerdo al N, es decir, la cantidad de unidades de aminoácido presentes en la cadena, podemos definir si es péptido o proteína. Para N menor a 10 se habla de oligopéptidos. Con N entre 10 y 100 tenemos un polipéptido y su peso molecular es de menos de 5000. Y con N mayores a 100 ya hablamos de proteínas. Y viendo los rangos de peso molecular, vemos que pueden contener una gran cantidad de aminoácidos en su estructura. Veamos cómo es la nomenclatura de los péptidos. Vamos a nombrarlos comenzando por el extremo N terminal. A los aminoácidos se les da el sufijo de -il, excepto para el último, el extremo C terminal, que se nombra normal. Por ejemplo, si tenemos un tripéptido de treonina, serina y metionina, siendo treonina el extremo N terminal, y por eso se pone primero en la cadena, y metionina el extremo C terminal que va al final. Podemos nombrarlo como treonil, seril, metionina. A treonina y serina le quitamos la terminación y le agregamos el sufijo -il, y a la metionina la dejamos tal cual. Con las proteínas lo mismo, pero son tan largas las cadenas que no da para nombrarlas así. Tenemos varios tipos de proteínas. Las estructurales, que son las que sirven de soporte y son de tipo fibroso, es decir, cadenas de polipéptidos alineados entre sí y unidas por enlaces de hidrógeno. Por ejemplo, en el pelo, las uñas, los tendones y el músculo. Y tenemos proteínas catalizadoras y reguladoras. Estas son de tipo globular, es decir, que la cadena de aminoácidos se pliega sobre sí misma. Veamos al enlace peptídico y sus características. Vamos a tener una rotación restringida en la cadena peptídica o proteica a través del enlace amida. Esto va a traer como consecuencia que tengan cierta estabilidad. Recordemos que la amida puede tautomerizar, al igual que hacíamos con la tautomería cetoenólica. En este caso, el nitrógeno puede bajar su par de electrones al enlace, logrando que el oxígeno tome su hidrógeno. Esto no es una resonancia, es un equilibrio, ya que no solo deslocalizamos electrones, sino que también estamos rompiendo y formando enlaces. Al darse esa tautomería, vemos que la cadena adquiere ciertas características de doble enlace, otorgándole cierta rigidez. No habrá una libre rotación en el eje nitrógeno-carbono, por eso hablamos de ciertas estructuras que adoptan las proteínas. Tenemos varios niveles estructurales en proteínas. Veamos primero lo que se denomina estructura primaria. La estructura primaria está dada por la secuencia de aminoácidos y también incluimos a los enlaces disulfuro. Para determinar la estructura primaria de un péptido o proteína, hay que averiguar cuáles son los aminoácidos presentes y cuáles son sus relaciones molares. Como primer paso para determinar la estructura primaria, hay que romper los puentes azufre-azufre o puentes disulfuro. Vemos en el esquema aminoácidos enfrentados en la estructura que se unen por puentes disulfuro. En este caso son dos cisteínas que enfrentadas dan ese tipo de unión. Podemos romper esos puentes disulfuro con ácido peroxifórmico, formando los ácidos sulfónicos correspondientes a cada lado. Nos quedarán como ácidos cisteicos en el ejemplo. También podemos reducirlos a tioles. De esa manera puedo separar las cadenas polipeptídicas y analizarlas por separado. Luego de que rompimos los puentes disulfuro, tenemos cadenas lineales de aminoácidos que podemos analizar. Lo que vamos a hacer en primera instancia es hidrolizar totalmente al péptido original. Para ello, agregamos ácido clorhídrico 6 molar por 24 horas, para asegurarnos de romper todos los enlaces peptídicos. Esta hidrólisis nos dará una mezcla de aminoácidos que puede ser separada por cromatografía de intercambio iónico,
por la diferencia de polaridad de los aminoácidos. La detección de aminoácidos se hace con ninhidrina. El dato que obtenemos es cuáles son los aminoácidos presentes y sus relaciones molares. Con esta información de base, ahora nos resta saber en qué orden están unidos los aminoácidos. Y ahí es donde empezamos a armar un puzzle. Para ello podemos romper el péptido en pequeños fragmentos y determinar su composición. Eso generalmente se hace por catálisis enzimática, donde estas enzimas hidrolizan solo algunos enlaces peptídicos. Otra cosa importante es identificar los extremos N y C terminal en el péptido original y en cada fragmento. Luego organizamos toda esa información para tener la secuencia de los distintos fragmentos y al superponerla, la estructura del péptido original. Hoy en día esa secuenciación de aminoácidos se hace a través de métodos automáticos que precisan ínfimas cantidades del péptido y dan la secuencia en poco tiempo. Lo que vamos a ver aquí es qué es lo que hay detrás de esas tecnologías, cuál es la química y la fundamentación detrás de esos secuenciadores de péptidos, para no quedarnos con la noción de caja negra. Para determinar el extremo C-terminal tenemos varios métodos. Por ejemplo, el uso de la enzima carboxipeptidasa. Esta es una enzima proteolítica, es decir, que cataliza la hidrólisis de proteínas. Tenemos allí la cadena del aminoácido, representada por ese bloque gris, donde se muestra en más detalle el extremo N-terminal con el nitrógeno protonado y el extremo C-terminal como carboxilato. La carboxipeptidasa es selectiva y va a hidrolizar únicamente el enlace peptídico del aminoácido del extremo C-terminal. Es una metaloenzima, tiene zinc más 2 en su sitio activo. Así que, de nuestra proteína o péptido, solo va a hidrolizar el enlace peptídico más cerca del extremo C-terminal. Es decir, va a liberar al último aminoácido. Allí tenemos la carboxipeptidasa. Es una proteína globular, es decir, que se pliega sobre sí misma para dar ese tipo de estructura. Esas distintas cintas y rulos que vemos son secuencias de aminoácidos que siguen determinado patrón estructural en lo que se denomina la estructura secundaria, que veremos más adelante. Y como toda proteína, también tiene su extremo N-terminal y su extremo C-terminal. Y todo el resto es el ovillo de aminoácidos de la cadena. Se destaca dentro de esta cadena de aminoácidos a la arginina en posición 145 y al zinc más 2, que se encuentra en el bolsillo que se denomina sitio activo, donde se va a ubicar el péptido que se va a hidrolizar. Esta arginina 145 va a ser, junto con el zinc, protagonista de esa catálisis. Metiéndonos en el sitio activo, adentro de esa proteína globular, podemos observar el mecanismo de hidrólisis que ocurrirá. Teniendo nuestro péptido a hidrolizar y aproximados por el extremo C-terminal, el zinc va a actuar como ácido de Lewis, coordinándose al carbonilo del enlace peptídico a romper e incrementando el carácter positivo de ese carbonilo. Todo esto sucede en un molde, donde la cadena lateral de la arginina 145, que si recordamos tiene una guanidina y era un aminoácido básico, esa guanidina es capaz de interactuar con ese extremo C-terminal, es decir, con el carboxilato libre, para retener al péptido y que se pueda dar la hidrólisis. Entonces, para dar la hidrólisis, una vez enganchada a la arginina 145 y con el zinc tironeando de los electrones, viene el agua a atacar al carbonilo e hidrolizar ese enlace peptídico. Entonces, liberamos el péptido restante con una unidad menos y con un nuevo extremo C-terminal, y liberamos también el aminoácido que se encontraba en el extremo C-terminal. Otro método para determinar el extremo C-terminal es utilizando borohidruro de litio. En este caso es un método químico, a diferencia del anterior que era enzimático. Teniendo el péptido con la función ácido carboxílico del extremo C-terminal en rojo, podemos reducirlo con borohidruro de litio para que quede un alcohol terminal. Luego se realiza la hidrólisis del péptido con medio ácido acuoso y calor para liberar los distintos aminoácidos. El aminoácido del extremo C-terminal quedará como un aminoalcohol y se podrá distinguir de los demás aminoácidos que componían el péptido. También existen métodos químicos para determinar el extremo N-terminal.
Estos métodos se basan en que el nitrógeno de la amina del extremo N-terminal es más nucleófilo que el nitrógeno de las amidas. Esto sucede porque en el extremo N-terminal el par de electrones del nitrógeno no está ocupado en la resonancia hacia el carbonilo, como sí lo está en la amida. Por ejemplo, el método de Sanger permite determinar el extremo N-terminal usando el reactivo 1-fluor-2,4-dinitrobenceno. Este reactivo puede dar sustituciones nucleofílicas aromáticas, que son la base de este método. Sanger trabajó mucho en la determinación de estructura de proteínas, secuenció la estructura de la insulina y de las bases de los ácidos nucleicos. De hecho, ganó el premio Nobel en 1951 por ello. La secuenciación de un péptido o proteína puede realizarse aplicando el método de Sanger de manera consecutiva para ir yendo uno por los aminoácidos que componen la cadena. ¿Cómo funciona el método de Sanger para determinar el extremo N-terminal? Con el reactivo 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno y el péptido incógnita se realiza la sustitución nucleofílica aromática, donde el extremo N-terminal, el amino libre, va a actuar como nucleófilo. Se sustituye la posición que ocupaba el flúor. Luego se realiza una hidrólisis ácida, que nos dará una mezcla de aminoácidos, y únicamente el extremo N-terminal quedará unido al grupo 2,4-dinitrobenceno, abreviado como DNB. Otro método de determinación del extremo N-terminal es el método de Edman. Este método utiliza fenil-isotiocianato. Luego de la reacción, el aminoácido N-terminal queda formando parte del heterociclo fenilhidantoína. Edman desarrolló el secuenciador de aminoácidos en el año 1967. ¿Cómo funciona el método de Edman? Teniendo el péptido y agregando fenil-isotiocianato, el nitrógeno terminal da un ataque nucleofílico sobre el isotiocianato como si fuera un carbonilo. Se da el ácido base interna, luego en medio ácido se cierra un ciclo entre el nitrógeno originario del isotiocianato y el carbonilo del enlace peptídico que se va a clivar. El agua asiste para remover el péptido, dejando una fenilhidantoína, con el aminoácido N-terminal formando parte de su estructura. También podemos utilizar enzimas para hidrolizar péptidos en ciertos puntos clave, por ejemplo, con el uso de la enzima tripsina. La tripsina es una enzima selectiva porque hidroliza el enlace peptídico del grupo carboxílico de lisina o arginina, es decir, de aminoácidos básicos. Otra enzima utilizada para realizar estas hidrólisis parciales y obtener información de los fragmentos formados es la quimiotripsina. La quimiotripsina es selectiva para hidrolizar el enlace peptídico del grupo carboxílico de aminoácidos que presentan grupos aromáticos en su cadena lateral. Por ejemplo, fenilalanina, tirosina y triptofano.